Capítulo cuarto. Crisis y decisión. 20 a 24 de abril de 1945. El 20 de abril era el cumpleaños de Hitler, acontecimiento que fue recordado a los alemanes mediante un discurso radiado de Goebbels, pidiendo a todos que confiaran ciegamente en el Führer y en las estrellas, que habían de sacarlos pronto de las presentes dificultades. Aquel día Hitler había proyectado abandonar Berlín con rumbo a Obersalzberg, para desde allí, desde las fabulosas montañas de Barbarroja, dirigir las batallas del sur. Según Arthur Kannenberg, 10 días antes había mandado a sus criados para que preparasen la casa, pero aquellos 10 días habían sido una sucesión de desastres. Durante toda la semana, dice Schwerin von Krosigk, no hubo más que un desfile de mensajeros de Hohm. Alemania casi estaba dividida en dos. Solo un estrecho corredor de tierra separaba a los norteamericanos que estaban en el Elba, de los rusos que se encontraban en el Oder y el Neisse y amenazaban Dresde y Berlín. En el norte, los británicos habían alcanzado los alrededores de Bremen y Hamburgo. En el sur, los franceses estaban sobre el Alto Danubio y los rusos en Viena. En Italia, los ejércitos del mariscal Alexander habían conquistado Bolonia y se extendían por el valle del Po. Y en el corazón de Alemania, el general Patton se abría paso a través de Baviera, cuna del movimiento nazi, rumbo a los Alpes, que pretendían fuera su tumba. El cuartel general de Hitler estaba en la Cancillería del Reich, el vasto mausoleo elegido para albergar su orgullo y recibir el homenaje de los reyes sometidos. Los enormes salones, con sus paredes de pórfidos y mármoles, sus puertas suntuosas y numerosos candelabros, aparecían abandonados. Las bombas habían caído por doquier sobre el edificio, el fuego lamió sus paredes y tuvieron que ser abandonados como despachos ministeriales para ser utilizados como puestos de mando. Pero debajo de la vieja Cancillería y del jardín, a 15 metros de profundidad, se había construido durante la guerra un formidable búnker. Podía llegarse a él desde dentro de la Cancillería, por unas escaleras que comenzaban en la despensa de las cocinas. Al pie de esta escalera había un estrecho descansillo cerrado por mamparas impermeables al aire y al agua. Una de esas mamparas daba paso a la despensa del mayordomo o avenida Kannenberg, Kannenbergang, como se la llamaba. Arthur Kannenberg era el mayordomo de Hitler. La segunda conducía a otra escalera que daba acceso al jardín del Ministerio de Asuntos Exteriores. La tercera conducía al búnker propiamente dicho. El búnker estaba dividido en dos partes. La primera consistía en 12 cuartos, no más grandes que un armario de dimensiones regulares, 6 a cada lado de un pasillo central. En estos cuartos se amontonaban los más diversos objetos, se acomodaban los criados y la Dietküche, o cocina vegetariana, donde se preparaban las comidas de Hitler. En un extremo del pasillo central, utilizado como comedor por los hombres de la guardia, una escalera de caracol conducía a un refugio más profundo y un poco mayor. Este era el búnker del Führer, o refugio de Hitler, el escenario donde se representó el último acto del melodrama nazi. Dentro de tan estrechos límites, resultaba fácil, por lo menos, conservar las esenciales unidades preconizadas por Beaulieu. El búnker del Führer consistía en 18 habitaciones, todas ellas pequeñas e incómodas, y un pasillo central. No se podía soñar un contraste mayor que el existente entre la enorme amplitud de los salones de la nueva Cancillería que temblorosos embajadores habían tardado en atravesar, a su parecer, una eternidad de tiempo, y estas miserables guaridas subterráneas donde la disminuida corte rendía su tributo de admiración servil al amo. El pasillo central estaba dividido a su vez en dos partes. Uno de sus lados se utilizaba como comedor general, y las habitaciones a que daba acceso estaban ocupadas por distintas oficinas, los lavabos, el cuarto de guardia, el teléfono de urgencia y el cuarto de máquinas. Al otro lado del tabique que dividía el pasillo central se hallaba el Sancta Sanctorum. El trozo del pasillo central se convirtió en salón de conferencias, donde Hitler presidía a diario las reuniones del Estado Mayor. Una puerta a la izquierda conducía a una suite de 6 cuartos, las habitaciones privadas de Hitler y Eva Braun.
Eva Braun disponía de una alcoba, un cuarto de baño y un vestidor, Hitler de una alcoba y un despacho. La sexta habitación era la antecámara. 2 puertas del lado izquierdo conducían a la sala de los mapas, utilizada para conferencias de reducidas dimensiones, y a un estrecho departamento conocido con el nombre de Búnker del Perro, Hundebunker, y utilizado como lugar de descanso para la escolta personal del Führer. En un extremo de esta estrecha habitación, una escalera daba acceso a una torre de cemento inacabada que asomaba al jardín para que sirviera de punto de observación. A la derecha del pasillo estaban los 2 cuartos ocupados por los médicos de Hitler, Morell y Stumpfegger, la habitación del primer ayudante de Stumpfegger. A comienzos de abril, Hitler había ordenado a Stumpfegger instalar una pequeña clínica de urgencia en la Cancillería para atender a los heridos en la lucha, y el cirujano se había traído su instrumental quirúrgico del hospital de Hohenlychen. La clínica no estaba en el búnker, sino debajo de la nueva Cancillería. Al extremo del pasillo, una puerta daba a una pequeña antecámara utilizada como guardarropa, desde donde 4 tramos de escalones de cemento llevaban al jardín de la Cancillería. Esta era una salida de emergencia. Aparte del búnker del Führer, había otros refugios subterráneos dentro del área de los edificios gubernamentales. Estaba el búnker de la Cancillería del partido, donde vivían Bormann y su Estado Mayor, con los oficiales de servicio y la guardia de las SS, y un tercer refugio ocupado por el Brigadeführer de las SS Monke, comandante de la Cancillería, y sus ayudantes, mientras Goebbels y sus colaboradores se alojaban en los sótanos del Ministerio de Propaganda. De todos estos refugios, oficinistas y oficiales iban diariamente al búnker del Führer para las continuas conferencias que tenían lugar en el angosto pasillo central. Jodl y Keitel también iban allá procedentes de sus cuarteles generales de Sosen o Potsdam, con el nuevo jefe del Estado Mayor General del Ejército, que ya no era el general Guderian. Al igual que su predecesor, fue incapaz de someterse a la inspirada estrategia de Hitler, y el 30 de marzo, después de una serie de violentas discusiones, aceptó la sugerencia de Hitler de presentar su dimisión alegando problemas cardíacos. En su lugar, el Führer nombró al general Hans Krebs, que había estado durante mucho tiempo como agregado militar en Moscú. Un tipo salamero y un superviviente, en opinión de Speer, adulador de Hitler y amigo íntimo de Bormann. Krebs se declaró en todo momento fiel seguidor del nacionalsocialismo, y su última misión fue como emisario de la rendición ante sus amigos rusos. A este búnker subterráneo acudieron en aquel 20 de abril algunos visitantes ordinarios y otros extraordinarios, llevando sus protocolarias y en su mayor parte poco sinceras felicitaciones al Führer en el día de su cumpleaños. Desde mediodía en adelante estuvieron llegando y marchándose, y la jornada estuvo ocupada con recepciones, discursos y conferencias. Pese a lo catastrófico de la situación, encontraron a Hitler confiado y sereno. Todavía creía que los rusos iban a sufrir ante Berlín la más sangrienta de las derrotas. En el jardín de la Cancillería recibió a una delegación de muchachos de las juventudes hitlerianas, presidida por su jefe Arthur Axmann, y en presencia de Himmler, Goering y Goebbels, pero sin que estuvieran delante militares profesionales que pudieran hacer sombra a tan jóvenes guerreros. Les dio las gracias y los condecoró por sus esfuerzos en la batalla decisiva. Luego marchó a su pequeño salón de conferencias, donde recibió 1 a 1 por turno a Dönitz, Keitel y Jodl. El resto se alineó después en su presencia, y Hitler les estrechó la mano a todos. Con Keitel se mostró particularmente amable. Le dijo: «No lo olvidaré nunca. Nunca olvidaré que fue usted quien me salvó la vida cuando el complot y que usted me sacó de Rastenburg». Nota: el 20 de julio de 1944, Hitler cayó en los brazos de Keitel. Fin de nota. Su actitud era la adecuada para el momento en que la adoptó. Entre otros personajes presentes en esta última ocasión ceremoniosa se encontraban Bormann, Ribbentrop y Speer. Después de las recepciones vino la conferencia. El gran problema presentado a la conferencia era la grave amenaza para la unidad geográfica del Reich. En pocos días, horas quizá, podía quedar cortada la última ruta de escape por tierra. ¿Consentiría Hitler en trasladar su cuartel general al sur, cuando todos los servicios y ministerios habían marchado para allá o estaban a punto de hacerlo?
Sus consejeros coincidían sin excepción en que el cerco ruso en torno a la ciudad no tardaría en cerrarse, que una vez atrapado en él no habría manera de escapar, que la única alternativa era irse al sur, a Obersalzberg, y que la marcha tenía que realizarse inmediatamente, mientras el camino estuviera abierto o no podría realizarse jamás. Goering y Keitel, Himmler y Bormann, Krebs, Goebbels y Burgdorf, todos rogaban a Hitler que abandonara la destruida capital, pero Hitler no dio ni una conformidad ni una negativa. Lo único que quiso hacer fue poner en práctica las determinaciones adoptadas 10 días antes en previsión de que una situación de parecida gravedad pudiera presentarse. Entonces se había acordado que si los ejércitos aliados dividían el Reich en 2 zonas, 2 mandos autónomos serían establecidos en las áreas separadas. En el norte el gran almirante Dönitz y en el sur el mariscal de campo Kesselring tomarían el mando de todas las fuerzas armadas, a menos que Hitler decidiera trasladarse a una u otra de las zonas. En su conferencia del 20 de abril, Hitler decidió conferir a Dönitz toda clase de poderes militares en el norte, pero con respecto al sur no hizo todavía ningún nombramiento definitivo. No era que desconfiase de Kesselring, o supiera que incluso su mariscal predilecto había perdido toda esperanza y estaba pensando en una rendición incondicional. Nota: la rendición incondicional de todos los ejércitos alemanes de Italia fue negociada por el sucesor de Kesselring, general Vietinghoff, y el general de las SS Wolf, pero los primeros pasos fueron dados por Kesselring antes de su relevo. A Kesselring y Schwerner se los llamaba generalmente los mariscales de Hitler. Fin de nota. Era simplemente que aún no había llegado a una conclusión. Más pronto o más tarde decidiría, o mejor aún, dejaría que la providencia decidiera, porque la indecisión no era para Hitler como para Himmler un estado de ánimo permanente, sino una situación que precedía siempre a las grandes determinaciones, y una vez que tomaba una determinación resultaba totalmente inútil pretender que la modificara. ¿Qué decidiría? Nadie podía decirlo aún. Cuando la conferencia terminó, Bormann aseguró a su secretaria que en 1 o 2 días Hitler y sus acompañantes abandonarían Berlín. Otros estaban menos convencidos. El coronel Nikolaus von Below, ayudante de las fuerzas aéreas de Hitler, que había trabajado a su lado durante 8 años, manifestaba su convicción de que no saldría de Berlín. Después de la conferencia, los visitantes abandonaron el búnker, y un largo convoy de camiones y aviones encauzaron el éxodo general hacia Obersalzberg. Entre quienes se marchaban estaban los altos jefes de la Luftwaffe. Salieron con un suspiro de alivio. En Obersalzberg, por lo menos, podrían verse libres de los insultos, las órdenes imposibles de cumplir y las constantes recriminaciones con que Hitler recibía cada uno de sus fracasos. «Deberíamos fusilar a 1 o 2 jefes de la Luftwaffe», dijo a un general que se disculpaba, «y todo cambiaría. Todos los miembros de la Luftwaffe deberían ser ahorcados», gritó por teléfono al tembloroso general Koller, colgando seguidamente el auricular, porque la Luftwaffe había fracasado por entero, y nada a estas alturas podía enmendar las consecuencias de su fracaso. También aquel día salió de Berlín el creador de la Luftwaffe y el responsable de su fracaso, Hermann Göring. Se despidió del Führer en la tarde del 20 de abril. Fue un adiós muy frío. Nunca volvieron a verse. Detrás de él, Göring dejó 2 altos oficiales para mantener contacto con el cuartel general del Führer. Fueron el general Koller, su jefe de Estado Mayor, y el general Christian, su jefe de operaciones. Nota: el título que ostentaba Christian era jefe de la Luftwaffenführungsstab. Tanto Koller como Christian han proporcionado amplia información de los acontecimientos en que participaron. Fin de nota. El general Christian era un joven y afortunado militar que había ascendido con rapidez en el ejército del aire, en un tiempo el favorito de Hitler. Estaba casado en segundas nupcias con Gerda Daranowski, secretaria del Führer, y formaba parte del círculo doméstico de la corte. El general Koller era menos joven, menos brillante y menos afortunado. Sobre él caían principalmente los incesantes insultos, las continuas amenazas de Hitler que producían un deplorable efecto en aquel militar, aunque procuraba no concederles la menor importancia. Koller tiene, sin embargo, cierto interés en la reconstrucción de esta complicada historia porque también llevaba un diario.
Otro que abandonó el búnker en la noche que siguió a la conferencia del cumpleaños de Hitler fue Albert Speer. Durante muchas semanas, Speer había estado desarrollando sus planes para salvar la industria, las minas y las comunicaciones alemanas de la táctica destructiva del partido. En todas partes, sus más leales colaboradores, técnicos, industriales y obreros habían recibido orden suya de dejar que el frente pasara por encima de ellos, de permanecer en sus puestos, y cuando la tormenta hubiera pasado, procurar reconstruir todo lo posible bajo el control de los aliados. Nota: el relato de Speer con respecto a su política está confirmado por Kohler y por Karl Kaufmann, Gauleiter de Hamburgo. Fin de nota. Cuando Speer fue a Berlín el 20 de abril, no iba solamente a felicitar por su cumpleaños al Führer, sino a arguir en favor de su causa, de la única causa que le interesaba, que no era salvar al gobierno, al ejército o al partido, sino la herencia material del pueblo germano. Una semana antes había escrito un discurso que pensaba dirigir por radio, en un momento oportuno, a la nación. Ahora que la guerra estaba llegando a su fin, temía y le repugnaba el salvaje holocausto con que el partido quería señalar su caída. En su discurso proclamaba que la guerra estaba perdida y ordenaba al pueblo alemán que pusiera intactas en manos de los aliados todas las fábricas, las comunicaciones y los campos de concentración y de prisioneros con todos los internados en ellos. Toda tarea destructiva, toda labor de los Verevolves debía cesar. Pocos días después, todavía sin pronunciar su discurso, Speer había visitado a los ejércitos que luchaban al este de Berlín y había propuesto a los generales que cuando llegase el momento de su retirada rebasaran la ciudad por el norte y el sur sin pelear dentro de ella, reduciendo las destrucciones y dejando a Hitler frente a frente con su destino, porque estaba convencido de que la única lealtad que debían guardar era con respecto al pueblo alemán y que cuanto antes muriese Hitler sería mejor para todos. Al mismo tiempo, Speer insinuaba que en el curso de su retirada podían apoderarse de la radio Verevolf de Königs Wusterhausen. Desde aquella estación, Speer podría radiar su discurso. Los generales parecieron dispuestos a aceptar sus propuestas. El 20 de abril, Speer llegó a Berlín para disuadir a Goebbels de su anunciado propósito de destruir un centenar de puentes en la capital y sus alrededores, acto de barbarie que impediría que la población pudiera recibir alimentos durante algún tiempo. Goebbels se mostró dispuesto a acatar sus racionamientos y prometió que el Volkssturm lucharía fuera, no dentro de la ciudad. Esta decisión fue comunicada por Krebs a Hitler y confirmada por él. Triunfante en esto, Speer partió para Hamburgo. Había dejado de encontrar conveniente leer su discurso por radio Verevolf y preparaba un nuevo plan. En Hamburgo se reunió con su amigo Kaufmann, el Gauleiter. Juntos tomaron diversas medidas para salvar las fábricas y los puentes de Hamburgo. Luego Speer habló a Kaufmann de su discurso, cuyo texto llevaba todavía en el bolsillo. Kaufmann aprobó el contenido del mismo y convinieron en que Speer podía leerlo en la estación de radio de Hamburgo. En el estudio subterráneo de la emisora, Speer leyó su discurso, un poco emocionado, ante dos militares desconocidos. Antes de comenzar les pidió que meditaran serenamente lo que iban a oír, y que al final decidieran si el documento debía ser destruido o conservado. Los oficiales lo escucharon impasibles, y como no hicieron ninguna objeción al final, Speer puso el discurso en manos de Kaufmann. Debía ser radiado, explicó, si le ocurría algo, si los Verevolves, a quienes temía, lo asesinaban, o si Hitler, enterado de sus propósitos, ordenaba su ejecución. En cualquier caso debía ser difundido por radio a la muerte de Hitler. Hasta en aquel momento Speer se sentía ligado por ciertos lazos de lealtad personal hacia el tirano, cuya política combatía, pero cuyo largo patronato no podía olvidar. Ni siquiera en tan dramáticas circunstancias se atrevía a oponerse políticamente al único hombre que, según creía, gozaba de la plena confianza del pueblo alemán. Nota: he basado este relato en las primeras declaraciones de Speer. En Nuremberg, un año más tarde, su versión difería ligeramente. Afirmaba que había aplazado la difusión por radio del discurso hasta la muerte de Hitler debido tan solo a la petición de los militares presentes que se veían forzados a pedírselo obligados por su juramento de fidelidad al Führer. Fin de nota.
El discurso de Speer no iba dirigido contra Hitler personalmente, sino contra los nazis que pudieran pretender llevar a cabo la política de destrucción después de que Hitler hubiese caído en Berlín. Pero no era esta la única de las inhibiciones de Speer. Pronto llegará la ocasión de narrar un episodio más curioso aún de la historia de su lucha entre dos lealtades contrapuestas. Después de la conferencia del 20 de abril, también Himmler abandonó el búnker del Führer. A última hora de la tarde llegó al castillo de Zieten, y allí, aguardándolo, encontró al obstinado Schellenberg, el cual tenía un mensaje para él. Mientras Himmler había estado en Berlín, fue a Harlswalde para negociar con sus amigos de la Organización Judía Mundial acerca de la cuestión judía. Allí lo habían llamado por teléfono desde la embajada sueca. El conde Bernadotte abandonaría Alemania a las 6:30 de la mañana siguiente. Schellenberg actuó sin pérdida de tiempo. El conde Bernadotte pasaba la noche en Hohenlichen y Himmler debía reunirse con él para desayunar a las 6 de la mañana. A las 6 en punto de la mañana, Himmler y Schellenberg llegaron a Hohenlichen y desayunaron con el conde Bernadotte. Schellenberg abrigaba las mayores esperanzas. Pensaba que ahora, por fin, Himmler tendría que admitir las lógicas consecuencias de su conducta, que rompería la invisible cadena de lealtad que todavía lo ligaba a Hitler y recobraría su plena libertad, conforme le aconsejaba Schellenberg, que aceptaría la oportunidad, la última que se le presentaba, y hablaría a Bernadotte, no igual que en las dos entrevistas anteriores como un personaje subordinado a otro, limitado en sus atribuciones, sino como Führer de facto, capaz de ofrecer a los anglosajones condiciones para la rendición. Pero Himmler no hizo nada de esto. Se limitó a discutir ciertas cuestiones secundarias, la libertad de varias mujeres polacas prisioneras en el campo de concentración de Ravensbrück, por ejemplo, y aun esto señalando que merecería la aprobación de Hitler, porque representaba un gesto antirruso. Media hora después, Bernadotte se despidió y la suspirada oportunidad se había perdido por tercera y acaso última vez. Schellenberg acompañó a Bernadotte durante parte de su camino. Se jactaba de poder leer los pensamientos de los demás y casi siempre encontraba que coincidían con sus propios deseos. Himmler esperaba secretamente, dice, que hubiera pedido una vez más al conde que volara por propia iniciativa al encuentro del general Eisenhower, preparando de esta manera el camino para las negociaciones directas entre Eisenhower y Himmler. Pero Bernadotte veía la situación con mucha mayor claridad que Schellenberg. Necesitaba un mandato directo y explícito de Himmler para mezclarse en estas cuestiones. El Reichsführer no ve la realidad, dijo a su acompañante mientras avanzaban por la carretera de Baden. No puedo ayudarlo más. Debió tomar en sus manos la dirección del Reich, después de mi primera visita. Cuando Schellenberg regresó a Hohenlichen, encontró a Himmler paralizado por la indecisión y atormentado por la duda. Dijo, Schellenberg, temo al futuro. Schellenberg le respondió que eso precisamente debía decidirlo actuar sin mayor tardanza. Himmler no respondió. Era un alma atormentada. Pero no era en este mundo imaginario donde los asuntos de Alemania se estaban decidiendo. Durante todo este tiempo seguía la evacuación de los ministerios de Berlín, pero Hitler continuaba en su búnker, sin resolverse a marchar, por lo menos hasta que hiciera un nuevo esfuerzo para rechazar a los rusos de las puertas de la capital. El 21 de abril, el Führer, que llevaba unos días dirigiendo los movimientos de cada uno de los batallones encargados de la defensa, ordenó un ataque definitivo en el que habían de participar todas las tropas concentradas en Berlín. Fue el llamado ataque Steiner, bajo el mando de un general de las SS, el Obergruppenführer Steiner, que iba a ser lanzado en los suburbios del sur de la ciudad, y todos los hombres, los tanques y los aviones disponibles tenían que participar en la batalla. Cualquier oficial que reserve sus hombres, gritó Hitler, será fusilado antes de 5 horas. Usted me garantiza con su cabeza, le dijo a Kohler, que se empleará hasta el último hombre. Estas fueron las órdenes de Hitler, pero sus órdenes tenían ahora poco que ver con la realidad. Movía batallones imaginarios, trazaba planes académicos perfectos en teoría, disponiendo de formaciones armadas inexistentes. El ataque Steiner fue el ejemplo más simbólico de la estrategia personal de Hitler. En realidad no llegó a efectuarse nunca.
Los hechos aparecieron con claridad en la conferencia celebrada el 22 de abril. Durante toda la mañana, una serie ininterrumpida de llamadas telefónicas procedentes del Führer no habían cesado de preguntar si se había lanzado el ataque. En una ocasión, un mensaje telefónico de Himmler informó afirmativamente. Otro informe de la Luftwaffe dio noticias en sentido opuesto. A las 3 de la tarde se seguía sin noticias concretas. Entonces comenzó la conferencia. Estaban presentes Bormann, Burgdorf, Keitel, Jodl y Krebs, además de Hergesel y Hagen, los dos taquígrafos. Dönitz no asistió. La noche anterior se había trasladado con su Estado Mayor a su nuevo cuartel general de Ploen, en el Schleswig-Holstein, dejando únicamente como oficial de enlace al almirante Voss. Este, con los otros oficiales de enlace, Hebel y Fegelein, sus ayudantes y otros varios, permanecían en el otro lado del pasillo central, prestos a reunirse con los conferenciantes si se los pedían. El general Koller, jefe del Estado Mayor de Göring, no se hallaba entre ellos, estaba preocupado con sus órdenes de mando, y además, recuerda quejoso, no me sentía capaz de seguir siendo insultado durante todo el día. Había convenido con el general Christian que lo representara en todos los casos. La conferencia comenzó con la habitual exposición de la situación militar a cargo de Krebs y Jodl. Como de costumbre, las noticias eran desfavorables, pero no desesperadas. Luego vinieron las nuevas referentes al ataque Steiner. No se había materializado, nada había ocurrido, pese a los planes cuidadosamente elaborados y a lo feroz de las amenazas lanzadas, la Luftwaffe no había entrado en acción. No se había recibido ninguna orden de Steiner, y después, siguiendo a esta falta de información, venían otras informaciones francamente desagradables. Mientras las tropas se desplazaban hacia el sur para apoyar a Steiner, los rusos habían penetrado en los alrededores del norte y sus vanguardias acorazadas estaban ahora dentro de la ciudad de Berlín. Entonces estalló la tormenta que hizo la conferencia del 22 de abril famosa y decisiva en la historia de los últimos días de Hitler. Ha sido relatada de diversas maneras, tanto por los personajes que la presenciaron como por los temblorosos ayudantes y las secretarias que aguardaban al otro lado del pasillo y abordaron a los participantes cuando salían agotados de una sesión de más de 3 horas. Sus relatos son confusos y fragmentarios, porque la emoción, en un trance tan memorable, parece haber afectado la memoria de todos, pero todos coinciden en los puntos principales. Nota. Las principales fuentes de información sobre la conferencia del 22 de abril son Keitel, Jodl, Christian, Freytag von Loringhoven, Lorenz, Hergesel, von Below y Fraulein Krüger. Sus posibilidades de conocer lo ocurrido son diversas, y sus relatos no tienen siempre la debida coherencia, pero puedo declarar con satisfacción que los hechos consignados en mi narración son exactos. Fin de nota. Hitler se dejó ganar por la cólera, gritó que había sido abandonado, atacó al ejército, calificó de traidores a todos, habló de traición universal, de fracaso, de corrupción, de cobardías y de mentiras. Después, agotado, declaró que había llegado el fin. Por vez primera desesperaba del cumplimiento de su misión. Todo había concluido. El Tercer Reich era un fracaso y a su creador no le quedaba otra salida que la muerte. Se había resuelto sus dudas. No iría al sur, podía marcharse quien quisiera hacerlo, pero él se quedaría en Berlín y afrontaría el final cuando se presentase. Los generales y los políticos protestaron, le recordaron los sacrificios realizados en el pasado que no habían sido en vano. Señalaron que los grupos de ejércitos de Schwerner y Kesselring estaban todavía intactos. Afirmaron que no había motivo para la desesperación y de nuevo lo apremiaron para que saliera con rumbo a Obersalzberg antes de que fuera demasiado tarde. Fegelein telefonó a Himmler, Voss hizo lo mismo con Dönitz, y Himmler y Dönitz le pidieron que considerase de nuevo su determinación, prometiendo enviarle todas las fuerzas navales y de las SS que tenían a su disposición para socorrer Berlín. Ribbentrop telefonó al búnker enviando un mensaje para el Führer. Afirmaba tener grandes esperanzas en un golpe diplomático que estaba preparando, pero Hitler se negó a escucharlo. Hasta el segundo Bismarck carecía ahora del poder persuasivo necesario para convencerlo. Hitler insistió en que se quedaría en Berlín, se ocuparía personalmente de la defensa de la ciudad
y ordenó que se dirigiese una locución al pueblo diciendo que el Führer estaba en Berlín, que no abandonaría la ciudad y que la defendería hasta el último momento. Al día siguiente la noticia fue divulgada. La radio alemana dijo que Berlín y Praga eran las dos ciudades inviolables del Reich y que en Berlín permanecerían hasta el fin Hitler y Goebbels, el Führer y el Gauleiter. Con aquella determinación concluyó la conferencia y los asombrados participantes salieron de la sala y se dirigieron a donde estaban esperando los ayudantes y las secretarias. No podían disimular sus emociones de indignación y tristeza. Todos parecían haber perdido el dominio de sus nervios. Cuando salieron del salón de conferencias, dice Fraulein Kröger, estaban descorazonados, diciendo que el final había llegado. Tantas cosas se rompieron dentro de mí repentinamente, refiere el general Christian, testigo de la escena, que todavía no he logrado reponerme de la emoción de aquel momento. La atmósfera del búnker me produjo una terrible impresión, una impresión que no puedo ni siquiera explicarme. Incluso Krebs reconoció, hablando con su ayudante, que el Führer se había acalorado con terrible violencia lanzando reproches inmerecidos sobre el alto mando, según nos informa Freytag von Loringhoven. Pero el drama no había terminado. En las habitaciones privadas del Führer continuaba ante un número más reducido de testigos. Hitler envió a buscar a Goebbels y luego a Frau Goebbels y a sus hijos. Hasta entonces Goebbels y su familia habían vivido en una casa propia en los sótanos del Ministerio de Propaganda. En adelante se alojarían en el búnker del Führer. Frau Goebbels y los 6 niños habitarían en el más apartado de los búnkeres. Goebbels ocuparía una habitación en la parte reservada del búnker. Todos ellos se reunieron y hablaron sobre el futuro. Goebbels aseguró que se quedaría en Berlín y se suicidaría. Su mujer, pese a las indicaciones en contra de Hitler, declaró que haría lo mismo y que envenenarían a sus hijos. Después de esto, Hitler sacó sus papeles y seleccionó personalmente los que debían ser destruidos. Los documentos seleccionados fueron llevados al jardín de uno de sus ayudantes, Julius Schaub, y fueron quemados. A continuación de esta escena, como si aún no hubieran afirmado con suficiente energía su determinación, Hitler llamó a Keitel y Bormann para decirles sencillamente: «No abandonaré nunca Berlín, nunca». Hubo de nuevo manifestaciones de asombro y protesta, pero Hitler permaneció impasible. Envió a buscar a alguien del Ministerio de Propaganda y le preguntó si ya se habían fijado en las calles de Berlín su proclama. Luego, señalando con el dedo a Keitel, añadió: «Le ordeno que salga mañana para Berchtesgaden». Keitel afirmó que no se iría si el Führer no lo acompañaba. Hitler llamó a Jodl y le dijo que él también tenía que marchar al sur, e indicó a Bormann que saliese de la habitación. La escena que siguió marca el punto culminante entre los extraordinarios acontecimientos de aquel día, porque había de tener dramáticas consecuencias. No hubo más testigos que Keitel y Jodl, pero aunque difieren las palabras con que la describen, coinciden en los puntos fundamentales, y no hay razones para dudar de sus detalladas versiones. Hitler repitió su resolución de echar sobre sus hombros la defensa de un Berlín que los demás no habían sabido salvar. Cuando Berlín cayese, se pegaría un tiro en el último momento. Explicó que no podía luchar personalmente porque en el aspecto físico era un hombre destrozado, pero que ni vivo ni muerto caería en manos de sus enemigos. Jodl y Keitel pretendieron en vano disuadirlo. Le ofrecieron retirar tropas del oeste, abandonar la Alemania occidental a los británicos y a los norteamericanos, y así por lo menos salvar Berlín de los rusos. Declararon que las 3/4 partes de las fuerzas armadas estaban en el sur, y que si el mando general combinado con su sección de operaciones había de trasladarse al sur también, ¿cómo podía dirigirlo desde Berlín? Si eran precisas las negociaciones, era desde Obersalzberg desde donde podían realizarse. Nota. Parece indudable que en esta época Hitler hablaba de la posibilidad de negociar con el enemigo. Las versiones de Jodl, dada verbalmente a Kohler pocas horas después de la escena, y de Keitel, facilitada en un interrogatorio que fue sometido varios meses después, hablan explícitamente de la posible necesidad de las negociaciones y de lo adecuado de Göring para dicha tarea. Algo parecido dijo Hitler a Speer el día 23 de abril. Fin de nota. Hitler no quiso escucharlos. He tomado una determinación y no puedo cambiarla. No había más órdenes que dar, porque todo el Reich estaba a punto de hundirse.
No quedaba nada por hacer, era el final. Los generales insistieron pidiéndole órdenes. Si había perdido totalmente toda esperanza, debían recordar cuando menos que era comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Sus generales esperaban sus órdenes. ¿Qué tenían que hacer? Es sencillamente imposible que después de que usted nos ha dirigido durante tanto tiempo, despida repentinamente a su Estado Mayor y espere que sepa conducirse por sí mismo, sin indicaciones de ninguna clase. Hitler repitió que no tenía ninguna orden que dar, y luego, con palabras que habían de tener las más imprevisibles consecuencias, añadió que si necesitaban órdenes se las pidieran al mariscal del Reich. No hay un solo soldado alemán, protestaron Jodl y Keitel, que siguieran luchando bajo el mando del mariscal del Reich. Ahora ya no se trata de luchar, respondió Hitler, porque ya no tenemos por qué luchar. Si se trata de negociaciones, Goering puede llevarlas a término mucho mejor que yo. Nota. Estas palabras están tomadas del relato de Jodl. La versión de Keitel contiene la misma afirmación de que podían pedir órdenes a Goering, añadiendo a continuación, creo que también dijo, bueno, Goering es mucho mejor para estas cosas, puede entenderse mejor con los del otro lado, o algo por el estilo. Fin de nota. Después de estas significativas palabras, Hitler discutió con Keitel la forma en que Berlín podía ser socorrido aún. El 12º ejército, mandado por el general Benck, creación personal de Hitler, estaba en las orillas del Elba, al suroeste de Berlín. Debían despegarse de su enemigo actual y abrirse camino en dirección a Potsdam para rescatar Berlín, la Cancillería y al Führer. Keitel se ofreció a transmitir esta orden inmediatamente a Benck, pero Hitler insistió en que debía quedarse un rato y cenar antes de irse, porque eran ya las 8 de la noche. Llamó a un criado y le ordenó que trajese la cena. Se sentó y contempló cómo comía Keitel. Estaba perfectamente tranquilo ahora. Su nerviosismo parecía haber desaparecido y volvía a ser de nuevo el amable anfitrión de Obersalzberg, interesándose personalmente por los bocadillos que llevaría el mariscal de campo para su viaje, así como media botella de coñac y algunas pastillas de chocolate, preparándolo todo como si se tratara de una excursión. Luego, mientras Krebs recibía orden de continuar en el búnker como consejero militar del Führer, Keitel y Jodl se fueron juntos. Keitel para visitar a Benck, Jodl con dirección al nuevo cuartel general del Mando General Combinado en Kramnitz. Nota. Aunque los principales servicios habían sido o estaban siendo evacuados a Baviera y toda la organización debía estar lo más reunida posible, conforme el propio Hitler conviniera, la negativa final de Hitler obligaba a Keitel y a Jodl a mantener un reducido estado mayor del OKW en la zona norte, desde donde pudieran permanecer en contacto con él. Este cuartel general estuvo primero en Kramnitz, en los alrededores del oeste de Berlín, y luego en Fürstenberg, cerca de Mecklemburgo. Por último se reunió con el Estado Mayor de Dönitz en Ploen y se trasladó con él a su última capital, Flensburgo. Fin de nota. Keitel era el muñeco complaciente, Jodl el cerebro director, a través de los cuales Hitler había ejercido su control sobre las fuerzas armadas. Ahora, al parecer, el Führer los abandonaba. Hicieron juntos parte del viaje. Hay una sola cosa que puedo decir a Benck, afirmó Keitel cuando el coche estuvo en marcha, y es que la lucha por Berlín ha comenzado y que el destino del Führer está en juego. Desconocemos lo que Jodl contestó a esta frase, si es que lo hizo, pero sus puntos de vista eran diferentes. Jodl, cuando menos, compartía la opinión de los generales más ortodoxos e independientes y se sentía menos impresionado por el melodrama que por la irregularidad conducta militar de Hitler. Aunque eran simples aduladores, ya que en otro caso no hubieran podido sobrevivir a las 3 purgas sufridas por el ejército, había en algunos de ellos cuando menos una conciencia que les indicaba que Hitler debiera comportarse como militar y que el primer deber del militar es dar órdenes y aceptar las responsabilidades. En este punto el comandante supremo fracasaba, prefiriendo actuar como una histérica primadona. La amenaza de suicidio y los gestos de desesperación les parecían una actitud cobarde. No podían impresionar favorablemente a unos corazones fríos y prácticos como los suyos. Marcharon hacia su nuevo cuartel general,
con el ánimo lleno de un secreto desprecio para tomar las decisiones estratégicas que su señor de la guerra había decidido dejar abandonadas. Mientras tanto, las noticias de aquella dramática conferencia estaban teniendo repercusiones en otros lugares. En Hohenlichen, donde había trasladado a mediodía su cuartel general, Himmler conoció sus inesperadas derivaciones por medio de una llamada de Fegelein. En aquel momento se encontraba en compañía de dos subordinados, el profesor Gebhardt, su genio diabólico, a quien el día anterior había propuesto como presidente de la Cruz Roja Alemana, en el puesto del profesor Gravitz, que se había suicidado en Berlín, y el Obergruppenführer Gottlob Bergier, jefe de la oficina central de las SS Hauptamt. Las oficinas estaban en la Douglas Strasse. Y de la Administración de Prisioneros de Guerra, Kriegsgefangenenwesen, a punto ya de partir para Baviera, por indicación de Schellenberg, a fin de contrarrestar la influencia del siniestro Kaltenbrunner. «Todo el mundo está loco en Berlín», exclamó Himmler, dirigiéndose a Bergier al oír las noticias que le daba Fegelein. «El Führer está furioso diciendo que las fuerzas armadas lo han abandonado a lo largo de la guerra y ahora las SS lo están dejando en la estacada». Una alusión al fracaso de Steiner y de Sepp Dietrich, ambos generales de las SS. «Todavía tengo aquí mi batallón de escolta. Son 600 hombres, en su mayor parte heridos o convalecientes. ¿Qué debo hacer?» Bergier era un carácter sencillo, elemental, lleno de buenas intenciones, un poco hablador, pero de emociones sinceras. Las sutilezas políticas, los psicológicos refinamientos de Schellenberg no significaban nada para él. No simpatizaba con las vacilaciones ni comprendía los conflictos a que podían dar lugar diversas interpretaciones de la lealtad debida, como le ocurría a Himmler. Para él no cabían dudas posibles y habló con voz enérgica, sin vacilaciones de ningún género. «Debe marchar a Berlín, Herr Reichsführer, llevándose naturalmente a su batallón de escolta. Usted no tiene derecho a tener un batallón de escolta aquí cuando el Führer se dispone a resistir en la Cancillería del Reich». La palabra me fallaba, dice hablando de su actitud en aquel instante. Me molestaba discutir, estaba agotando mi resistencia. Dije, me voy a Berlín y si cumple con su deber, usted vendrá también. Nota. El relato hecho por Bergier de sus actividades en aquellos días se caracteriza por una locuacidad a veces un poco incongruente. Sus declaraciones han sido confrontadas cuidadosamente con las hechas por Gebhardt y Grothmann. Sin embargo, el relato de sus conversaciones con Hitler y Himmler, que se basan únicamente en su testimonio, lo hacemos con ciertas reservas. Fin de nota. Himmler vacilaba. Se acordaba de Schellenberg. ¿Qué diría Schellenberg si iba a Berlín ahora? Lo que más temía Schellenberg eran las visitas de Himmler a Hitler, porque siempre servían para acentuar con mayor fuerza su devoción y lealtad hacia el Führer. Había tratado de convencerlo para que no acudiera a Berlín el día del cumpleaños de Hitler. Esta vez no estaba allí para intentar disuadirlo. Después de comer, se había quedado un rato charlando a solas con Himmler y escuchando de sus labios palabras que producían cierto íntimo deleite a su demasiado optimista espíritu. «Casi creo que tiene razón usted, Schellenberg», le había dicho Himmler. «Debo actuar en un sentido o en otro». No era una resolución clara y definitiva, pero resultaba suficiente para Schellenberg. Logró permiso para ir a visitar una vez más al conde Bernadotte, que ahora se encontraba en la frontera danesa, e informarle de que Himmler estaba dispuesto a comenzar las negociaciones. Lleno de confianza en sí mismo, había subido a su coche, poniéndose en marcha con rumbo al noreste. A las pocas horas, Fegelein telefoneaba desde el búnker, apremiando a Himmler para que acudiese a convencer al Führer de que se fuera, y Bergier le aseguraba en un tono imperativo que era su deber hacerlo. No sabía qué determinación tomar. Volvía a ser un alma torturada por la duda. Himmler volvió a telefonear al búnker. Habló personalmente con Hitler, pretendiendo inútilmente convencerlo para que se fuera. Tornó a conversar con Fegelein y discutieron un rato. Al final llegaron a un acuerdo. Himmler iría hasta Nauen, a mitad de camino de Berlín, y Fegelein saldría a su encuentro para discutir el asunto. Al oscurecer, el Reichsführer salió de Hohenlichen en coche, acompañado por su ayudante Grothmann.
Gebhardt lo seguía en otro automóvil porque tenía razones personales que lo inducían a visitar Berlín. Deseaba ser confirmado por Hitler como presidente de la Cruz Roja, y aquella tarde había sostenido con tal objeto una conversación telefónica con su antiguo discípulo Stumpfegger. El grupo atravesó con rapidez la distancia que lo separaba de Nauen, y allí esperaron a Fegelein. Esperaron inútilmente durante cerca de 2 horas, sin que Fegelein apareciese. Entonces Gebhardt preguntó si podría ir solo hasta Berlín para enterarse de lo sucedido. Himmler dio su conformidad, y como Fegelein no llegaba y tenía cierto temor de ir personalmente a la capital, confió a Gebhardt el mensaje que deseaba hacer llegar a las manos del Führer, el ofrecimiento de su batallón de escolta para luchar en la defensa de la Cancillería. Eran cerca de las 11 de la noche cuando Gebhardt llegó al búnker. Stumpfegger le dio detalles de la conferencia celebrada horas antes y después fue recibido por Hitler, a quien entregó su mensaje. Conforme a lo convenido, con Stumpfegger se ofreció a evacuar a las mujeres y a los niños que se encontraban en la Cancillería, es decir, Eva Braun, las secretarias, Frau Goebbels y sus hijos. Hitler contestó que todos habían decidido por su libre y espontánea voluntad quedarse junto a él y correr la misma suerte. Después Gebhardt hizo en nombre de Himmler el ofrecimiento del batallón de escolta. Hitler lo aceptó y señaló en un mapa la posición que deseaba que defendieran en el Tiergarten. Finalmente, el Führer confirmó el nombramiento de Gebhardt como presidente de la Cruz Roja alemana. La entrevista duró 20 minutos. Luego Gebhardt dio media vuelta para irse. Antes de despedirse, preguntó si Hitler deseaba enviar algún recado a Himmler. «Transmítale mis saludos», replicó el Führer, y Gebhardt se retiró. Apenas había marchado Gebhardt cuando llegó otro visitante. Se trataba de Bergier, que había sido citado telefónicamente para informar a Hitler antes de marchar hacia el sur. Nada más recibir la orden corrió a Berlín. Cuando llegó, las bombas rusas caían en las proximidades de la Cancillería. Bergier entró en el búnker, pero Hitler celebraba en aquel momento una conferencia y tuvo que aguardar. Al fin fue recibido. Todavía estaban algunos oficiales del ejército en compañía del Führer. Según él, Hitler estaba acabado, físicamente hundido. Hablaron acerca de la misión de Bergier, de la deslealtad que parecía extenderse en el sur y que Bergier tendría que reprimir. Hablaron también de la determinación de Hitler de permanecer en Berlín. Hitler contó que Himmler había pronunciado un largo discurso por teléfono tratando de disuadirlo. Todo era inútil, porque ya había tomado una decisión. ¿Por qué no iba al sur donde podría seguir la lucha en el reducto alpino? Bergier, si hemos de creer su propio relato, animó a Hitler a permanecer en la capital. Para los espíritus simples, todas las cosas son sencillas. Para una naturaleza primaria y elemental como la de Bergier, el deber del Führer estaba tan claro como lo estaba el del Reichsführer. Afirma: «Dije a Hitler que no cabía otra solución que la que tomaba, que no podía traicionar al pueblo alemán. Era muy sencillo. En último término, meterse una bala en la cabeza o tomarse una de esas píldoras que terminan instantáneamente con la vida de uno. No era posible abandonar a su pueblo después que éste lo había seguido tan lealmente durante tanto tiempo». Lealmente y durante tanto tiempo. ¿No era esto precisamente lo que Hitler pensaba del pueblo alemán en aquel momento? Bergier añade: «Durante un rato el Führer no dijo una sola palabra. Al cabo, repentinamente comenzó a chillar. Todo el mundo me ha mentido. Nadie me ha dicho la verdad. Las fuerzas armadas me han engañado», y otras cosas por el estilo. Gritaba cada vez con más fuerza. Luego su cara se puso de color púrpura. Creí que iba a darle una apoplejía en cualquier momento. Tuve incluso la impresión de que ya había sufrido un ataque, porque su lado izquierdo, pero no podía verlo con claridad. Desde luego mantenía inmóvil el brazo izquierdo, que 15 días antes movía con toda normalidad, y no parecía que pisaba muy bien con el pie del mismo lado. Tampoco la mano izquierda debía de poder manejarla como de costumbre. Solo su mano derecha descansaba sobre la mesa. Al final de la entrevista, discutieron el problema de los distinguidos, los prisioneros de guerra británicos y norteamericanos bien relacionados que mantenían como rehenes. Estos prisioneros habían estado recluidos en un campo de concentración del oeste de Alemania.
pero ante el avance de las tropas aliadas fueron separados de sus compañeros y trasladados a Baviera, donde estarían bajo el control de Bergier. También discutieron la aparición de tendencias separatistas en Austria y Baviera. Cuando Bergier se despedía, Hitler, que había estado permanecido sentado durante toda la charla, se puso en pie. Todo su cuerpo se estremecía. Le temblaban las piernas, las manos y la cabeza, pero se sostenía de pie gritando: «¡Fusílelos! ¡Fusílelos a todos!» o algo por el estilo. Pero del incoherente relato de Bergier no hay manera de saber si eran los prisioneros o los separatistas quienes tenían que ser fusilados. Era la 1 de la madrugada cuando Bergier salió de Berlín bajo el fuego de las baterías rusas para volar a Baviera en el cuatrimotor de Himmler. Otros muchos se marchaban también. Hitler había dicho: «Puede irse todo el que quiera, yo me quedaré». Durante toda la noche numerosos grupos abandonaron Berlín con rumbo a Obersalzberg, última etapa del gran éxodo. Schaub, el ayudante de Hitler, su ayudante naval, el almirante von Puttkamer, sus 2 taquígrafos, Hergesell y Hagen, 2 de sus 4 secretarias, Fraulein Schröder y Fraulein Wolf, y muchos otros, huyeron de la amenazada capital. Entre ellos se encontraba el odioso doctor Morell. «Creo que ya no necesitaré sus drogas», fueron las últimas palabras que le dijo Hitler. Se apresuró a correr al aeródromo. Desde la Cancillería del partido, 3 autobuses se habían llevado o se estaban llevando a los fugitivos. Únicamente se quedaban Martin Bormann con su ayudante, el Standartenführer de las SS Sander, y su secretaria Fraulein Kreuger. Bormann no deseaba quedarse. Seguía teniendo ambiciones políticas para su espíritu, poco dado al melodrama. No encerraba grandes atractivos la perspectiva de un glorioso crepúsculo de los dioses, y había unido su voz a la de los generales que apremiaban a Hitler para que abandonase Berlín. Pero puesto que Hitler había decidido quedarse, no podía abandonar en modo alguno la única fuente de donde dominaba todo su poder, y se quedó también. Otro que salió de la Cancillería aquella noche fue el general Koller. Este estaba sentado en su puesto de mando cuando sonó el teléfono y el general Christian le dijo que en el búnker se estaban desarrollando acontecimientos de trascendencia histórica. Pero cuando Christian llegó para ampliarle su escueta información, el relato que le hizo fue tan emocionado y confuso que Koller decidió marchar en busca de Jodl para lograr una información más completa de tan importante episodio. Dio con él en Kramnitz. Jodl se lo contó todo y Koller se retorció las manos angustiado ante tan deplorables detalles. Cuando el alcalde de Leipzig se suicidó en compañía de su familia, el Führer dijo que era una cobarde evasión de su propia responsabilidad. Ahora hace él exactamente igual. Jodl convino en que así era. Koller preguntó: ¿hay alguna posibilidad de que el Führer cambie de opinión? Absolutamente ninguna, repuso Jodl. El aspecto más significativo de la actitud de Hitler le pareció a Koller la frase del Führer poniéndolo todo en manos del mariscal del Reich. Göring estaba en Obersalzberg y Koller era su representante en Berlín. Su deber consistía en volar inmediatamente a Obersalzberg e informar a Göring del impresionante desarrollo de los acontecimientos. Tendría motivos sobrados para reprenderme con severidad si no lo hiciera, y no era posible explicarle en un radiograma lo que sucedía. Jodl le dio su conformidad. A las 3:30 de la madrugada del 23 de abril, Koller partía en avión de Gatow con rumbo a Múnich, y se iniciaba una nueva intriga en el gran drama alemán. A mediodía del 23 de abril, Koller informaba de lo que sucedía a Göring en Obersalzberg. Palabra por palabra repitió su conversación con Jodl. Göring abría desmesuradamente los ojos a medida que iba conociendo detalles de la asombrosa conferencia. Reunió un grupo de ayudantes y consejeros y envió en busca de Lammers, ministro del Reich, jefe de la Cancillería y experto en legalismos nazis. Lammers tuvo en un tiempo un poder igual al de Bormann, y los dos habían cooperado estrechamente, buscando conseguir una mayor autoridad para ambos, pero Bormann había ido dando de lado a su antiguo socio y actualmente Lammers era una figura secundaria. Göring comprendía que se hallaba en una situación muy delicada. Legalmente, de acuerdo con los decretos publicados, era el sucesor de Hitler,
Ahora, según los informes de Kohler, el Führer estaba decidido a delegar en él sus poderes. La cuestión parecía clara. Goering sacó de una caja fuerte el texto del decreto de Hitler del mes de junio de 1941. Todos convinieron en que no cabía la menor duda acerca de su significado. Pero, ¿qué haría Bormann? Todos sabían que el más ferviente anhelo de Bormann era eliminar a Goering de la sucesión a un puesto que, según todos los síntomas, no tardaría en quedar vacante. Hasta entonces, al no presentarse ningún otro candidato adecuado para Hitler, su derecho no habría sufrido la menor alteración. Sin embargo, Goering sabía que cualquier torpeza, cualquier precipitación, podía serle fatal. Escogió con todo cuidado su camino para no caer en las posibles trampas. ¿No podría haber dado el Führer otro decreto después de 1941 que invalidase sus aspiraciones? No, replicaba Lammers. Si el Führer hubiese dado otras órdenes, forzosamente habría tenido que conocerlas yo. El presidente del Senado, Müller, colaborador y amigo personal de Bormann, se encontraba presente pero no hizo objeción alguna. Goering pidió a todos los presentes que dieran su opinión. Hubo coincidencia plena. Suponiendo que las manifestaciones de Kohler fueran exactas, Goering se veía obligado, por imperativo de la ley, a hacerse cargo de la herencia. El mariscal del Reich propuso entonces enviar un telegrama a Hitler y otros telegramas complementarios a Keitel, Ribbentrop y von Below, pidiendo su conformidad a tal interpretación. Nota. Como ayudante de Hitler, en nombre de la Luftwaffe, von Below estaba encargado naturalmente de las relaciones entre Goering y el Führer. Fin de nota. Todos estuvieron de acuerdo, por lo menos sí Lammers, Müller y el Obersturmbannführer Frank, jefe de las SS de Obersalzberg, no dieron su conformidad, sería silenciosamente, no porque expresaran en voz alta una opinión distinta. Ya no había comunicación con el norte excepto por telégrafo. Goering mismo comenzó a redactar los telegramas, pero su estilo era demasiado ampuloso para las frases escuetas que exigía aquel medio de comunicación, y diversos textos fueron redactados por Kohler y el coronel von Brauchitsch, ayudante del mariscal. Goering exigió la inclusión de la frase «todos los poderes en el interior y en el exterior», porque estaba decidido a iniciar negociaciones inmediatas con los anglosajones e incluso anunció que estaba dispuesto a ir a tratar personalmente con el general Eisenhower. Después de todo, era por esto precisamente por lo que Hitler pensaba en él. Si se trata de negociaciones, Goering puede hacerlo mejor que yo. También ponía un tiempo límite para la contestación. De no hacerlo así, las comunicaciones quedaban cortadas, tendría que esperar indefinidamente y los acontecimientos no permitían perder mucho tiempo. ¿Acaso Hitler hubiese muerto ya? El texto final le pareció admirablemente redactado. Mi Führer. En vista de su determinación de continuar en su puesto en la fortaleza de Berlín, está de acuerdo en que yo asuma inmediatamente el mando total del Reich con plena libertad de acción en el interior y en el exterior, como sucesor suyo y de acuerdo con su decreto de 29 de junio de 1941? Si no recibo respuesta antes de las 10 de la noche, daré por seguro que ha perdido su libertad de acción. Consideraré cumplidos todos los requisitos del decreto y actuaré lo mejor que sepa en bien de los intereses de nuestro país y de nuestro pueblo. Ya conoce cuáles son mis sentimientos en esta hora, la más grave de mi vida. No encuentro palabras con que expresarlos. Que Dios lo proteja y pronto lo veamos de nuevo entre nosotros a pesar de todo. Su leal Hermann Goering. Otros telegramas complementarios aclaratorios y conciliadores fueron enviados a Keitel, Ribbentrop y von Below. Aquella misma noche se celebraba otra reunión en Lübeck entre Himmler, Schellenberg y el conde Bernadotte. Los acontecimientos trascendentales que tuvieron lugar en el búnker eran desconocidos por Schellenberg y Bernadotte, pero Himmler los conocía y habían producido un efecto decisivo sobre su vacilante mente. Resolvían o parecían resolver su grave problema de conciencia. Durante muchos años, Himmler no tuvo ningún problema y su obtuso cerebro no necesitó forzarse para pensar. El principio de la lealtad, sobre el cual se basaba su vida entera,
todo su éxito y la totalidad de su sistema lo había librado de toda peligrosa introspección y de cualquier dificultad de tipo intelectual. Seguía fiel en el fondo a dicho principio, pese a sus muchas ambigüedades y vacilaciones en la forma, y gracias a ese principio su vida era tan sencilla y falta de complicaciones como su ingenua fe en el galimatías nórdico de la religión nazi. Protegido por tan mágica coraza, no conoció el temor ni la duda, se limitó a creer y a obrar, adoró las deidades arias, contempló la verdad aria y participó de los sacramentos arios. Extirpó las herejías y en nombre de la ortodoxia envió a millones de seres, sin un gesto de odio, incluso con una mirada bondadosa, a los campos de tortura y las cámaras de gas. La imaginación no puede representarse la cantidad de sufrimientos humanos, ni siquiera el número de muertes ocasionadas por las órdenes de aquel creyente, a quien su mujer recuerda como un hombre más bien insignificante y al que sus subordinados, odiándose ferozmente entre sí, admiraban como un jefe paternal y el cual, por su parte, no parece haberse detenido jamás a meditar o sentido el menor remordimiento por las terribles consecuencias de su labor. Luego Schellenberg, poco a poco, con insinuaciones y sugerencias, con protestas y halagos, había ido minando la fortaleza de aquel principio básico. Y Himmler, dejando de ser un espantoso e impersonal pontífice de Moloch, se había convertido en un ser débil, vacilante, incapaz de pensar y actuar, volviendo constantemente la vista atrás a la regla de conducta a la cual debió toda su grandeza. Tal era el estado de ánimo de Himmler a mediados de abril, cuando Schellenberg lo apremiaba para que asumiera todo el poder en Alemania e hiciese la paz con los anglosajones. Si Himmler hubiera sido Führer, habría actuado indudablemente en la forma que le indicaba su consejero, pero no lo era. Hitler continuaba vivo y los restos de la lealtad que por él había sentido esterilizaban todos los esfuerzos insistentes y persuasivos de Schellenberg. Resultaba imposible, desde un punto de vista psicológico, que Himmler eliminase o desdeñara cuando menos la existencia de Hitler, pero aun cuando lo hubiera hecho, surgirían por todas partes las dificultades. Si destituía o daba por desaparecido a Hitler, ¿qué seguridades tenía de ser obedecido a su vez? Porque el pueblo alemán, como Speer había comprobado, solo a Hitler obedecería ciegamente, mientras estuviera vivo. Tenía un magnetismo especial que había logrado hechizar a todos los alemanes, y entre ellos a Speer y Himmler. En realidad, el problema era el mismo para estos dos hombres. Por diferentes caminos, ambos habían llegado a la conclusión de que la continuidad de la gobernación de Hitler sería desastrosa. Ambos tenían o creían tener políticas que sustituyeran a la del Führer, pero ninguno de los dos estaba en condiciones de iniciar esa política, mientras Hitler estuviera vivo, por considerarlo como la única fuente de inspiración, de confianza, de autoridad y poder a los ojos de la inmensa mayoría de los habitantes de Alemania. Ni Speer ni Himmler podían actuar contra Hitler o independientemente de él. Para realizar sus políticas solo cabía un procedimiento: esperar hasta que Dios, la casualidad o el tiempo los desembarazase de la terrible figura que ellos no se atrevían a tocar. Pero mientras aguardaban, los acontecimientos se sucedían con extraordinaria rapidez y cada día resultaban más irrealizables sus esperanzas y sus proyectos. Entonces se produjo la conferencia del 22 de abril. Para Himmler fue de una importancia decisiva. Había conocido detalladamente lo sucedido por los relatos de Gebhardt y Fegelein, cuando los tres se reunieron para desayunar en Hohenlichen a la mañana siguiente. Cuando por la tarde salió en dirección a Lübeck, tenía su pensamiento perfectamente claro, con una claridad que había perdido algún tiempo atrás, el día mismo en que paseó por los bosques de Bustrow en compañía de Schellenberg. Hitler había proclamado su intención de quedarse en Berlín y morir entre las ruinas de la capital. Himmler lo conocía lo suficiente para saber que no cambiaría de manera de pensar. En un par de días, Berlín habría caído y el Führer moriría sin que las manos sacrílegas de sus enemigos pudieran cogerlo. Durante 2 días, Himmler podía seguir mostrándole su lealtad,
como ya lo había hecho al enviarle su batallón de escolta para luchar en defensa de Hitler y de la Cancillería. Marchó bajo el mando del comandante de las SS Obersturmbannführer Persch, ya que Fehelein llegó tarde para ponerse a su cabeza. Luego, cuando todo hubiera concluido, estaría en libertad para convertirse, como Schellenberg le decía, en el negociador de la paz y el salvador de Alemania. La reunión tuvo lugar en el consulado sueco de Lübeck. Ha sido relatada independientemente por Schellenberg y Bernadotte. El suministro eléctrico estaba cortado y tuvieron que celebrar la reunión a la luz de las velas. Apenas se habían tomado asiento cuando una alarma aérea los obligó a refugiarse en los sótanos. Volvieron después de medianoche. Por vez primera en todos aquellos días de dudas y negociaciones, Himmler habló claramente. La vida extraordinaria del Führer, dijo, está llegando a su final. Posiblemente habría muerto ya, en cualquier caso moriría en los próximos días. Había ido a Berlín para perecer junto a sus habitantes y la caída de la capital era tan solo cuestión de horas. Continuó diciendo que, aunque anteriormente estaba íntimamente de acuerdo con las indicaciones de Bernadotte, no había sido capaz de romper su juramento de fidelidad a Hitler. Ahora todo era distinto. Concedía poderes a Bernadotte para comunicar a los aliados occidentales, a través del gobierno sueco, su ofrecimiento de rendición. En el este no habría rendición. Allí los alemanes seguirían luchando hasta que los anglosajones avanzaran para socorrerlos. Así, todo el sector norte escaparía a la destrucción de la guerra. Himmler prometió también que los daneses y noruegos internados en campos en Alemania serían entregados al gobierno sueco y escribió una carta personal para que Bernadotte la llevase a su gobierno como prueba del ofrecimiento del Reichsführer. La entrevista duró 1 hora y Bernadotte emprendió inmediatamente el viaje de regreso a Estocolmo. Resuelto así su gran problema, Himmler comenzó a preocuparse por los detalles del procedimiento. ¿Qué nombre elegiría para el nuevo partido político que representaría su gobierno y si debía inclinarse o estrechar la mano del general Eisenhower cuando le fuera presentado? Nota: el conde Bernadotte consigna la afirmación terminante de que Hitler solo viviría unos días, que Himmler le ofreció la rendición y que, antes de la llegada de Himmler, Schellenberg hizo lo mismo. Este debe ser un lapsus de memoria. Schellenberg no conocía lo ocurrido en Berlín, y él mismo reconoce que tuvo las primeras indicaciones por las palabras pronunciadas por Himmler en presencia de Bernadotte. Fin de nota. Así la conferencia del Estado Mayor de Hitler del 22 de abril, que creó un grave problema para Göring, trajo la solución a las largas dudas de Himmler, pero Schellenberg, con la fe profunda del optimista, no quiso negarse el consuelo de una hipótesis agradable para él. Como no sabía nada de la conferencia, creyó que las palabras de Himmler eran susceptibles de una interpretación muy distinta de la realidad. Cuando Himmler dijo que si Hitler no había muerto aún, su muerte sería cuestión de horas, Schellenberg recordó inmediatamente sus propias sugerencias. Cómo había premiado a Himmler para que hiciera uso de los médicos y de las drogas venenosas, cómo había redactado las predicciones astrológicas de Wolff con dicho objetivo y discutido con de Krinis los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Se convenció a sí mismo y estuvo convencido durante mucho tiempo de que Himmler había tomado disposiciones secretas para el asesinato de Hitler y estaba aguardando noticias del resultado. Para acentuar su convicción, se olvidó de consignar en el relato de la entrevista la clara explicación de Himmler, que Hitler se quedaba deliberadamente en Berlín para afrontar el inminente final de su vida. Aquella misma noche, mientras Göring aguardaba respuesta a su telegrama en Obersalzberg y Himmler ofrecía a Bernadotte la capitulación en Lübeck, tuvo lugar en Berlín una tercera y significativa entrevista. Albert Speer hizo su última visita al Führer, a quien, como Göring y Himmler, pretendía suceder sin acabar de librarse de los lazos de fidelidad que lo ligaban a él. El 23 de abril, al saber en Hamburgo que Hitler había resuelto continuar en Berlín, decidió que su lealtad personal lo obligaba a ir a la capital para despedirse. Sus actos de desobediencia política habían trascendido quizá y no podrían ser perdonados.
El original de su discurso, aunque no había sido pronunciado aún, quedaba en Hamburgo, en manos seguras. Hitler moriría pronto y podría ser divulgado, puesto que podría radiarse lo mismo si Speer estaba vivo o muerto. No tenía grandes tareas políticas que realizar personalmente. Decidió ir a Berlín para explicar a Hitler la determinación a la que había llegado en el conflicto entre su lealtad personal y su deber público. No sabía lo que le sucedería como consecuencia de dicha confesión. Suponía que sería detenido, fusilado probablemente, pero no le inquietaba porque había terminado su labor y estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de la ruptura de una fidelidad que antaño creyó inquebrantable. Ya no era posible llegar por carretera a Berlín. Speer fue en coche hasta Rechlin y desde allí en avión a Gatow, al aeródromo occidental de Berlín. En Gatow encontró al general Christian, que acababa de salir del búnker de Hitler por primera vez. Luego marchó a la ciudad en un helicóptero y tomó tierra en la avenida Este-Oeste, el gran bulevar que conduce al centro de Berlín, cerca de la puerta de Brandeburgo. Se dirigió inmediatamente al búnker. Hitler seguía allí con los restos de su corte: Bormann, Goebbels, Ribbentrop, Krebs, von Below, sus ayudantes y Eva Braun. Speer hizo un relato completo de sus recientes actividades. Hitler lo escuchó y le pareció a Speer profundamente conmovido por su sinceridad. Al final no hizo nada. Speer no fue detenido ni fusilado. Allí terminó el episodio. ¿Por qué Hitler, que en aquellos días de traiciones, recelos y sospechas estaba sediento de sangre, la sangre de los rehenes, de los prisioneros, de los militares alemanes y aún de sus propios servidores, fue tan benévolo con Speer? Es un problema que admite muy distintas explicaciones. El doctor von Hasselbach ha señalado en su diagnóstico sobre el caso de Hitler que el Führer podía odiar con violencia a unas personas en tanto que perdonaba con facilidad a aquellos a quienes quería. Desde luego, Hitler sentía un afecto entrañable por Speer, que procedía de su amado mundo artístico y al que había elegido, personal e intuitivamente, para realizar una de las tareas más difíciles y complicadas. Que Speer hubiera triunfado o casi triunfado en su gigantesca labor era un nuevo motivo de satisfacción para él. Demostraba que la intuición de Hitler se veía a veces justificada por los resultados, que no siempre elegía tipos como Rosenberg o Ribbentrop. Hitler hablaba de Speer con su acostumbrada indiferencia para los sutiles matices del lenguaje, como el mayor genio de todos los tiempos. Pero cabe también otra explicación. El 23 de abril, cuando Speer lo visitó, Hitler se encontraba en un estado de calma totalmente desacostumbrada en él. Era la calma que sigue a la tormenta. Todos los que lo vieron aquel día nos hablan de su serenidad, de la profunda paz interior que había seguido a la tempestad del día anterior. Christian y Keitel confirman las observaciones de Speer a este respecto. Speer dice que hacía mucho tiempo que no lo veía tan sereno, tan humano. Durante más de un año su actitud había sido violenta, descompuesta, consecuencia lógica, así por lo menos lo creía Speer, de su obstinada convicción, contra todas las informaciones y todas las pruebas, de que Alemania podía ganar la guerra. Ahora que, al final, abandonaba aquella convicción imposible de sostener por más tiempo, se aflojaba la tensión de su espíritu y miraba al mundo entero con ojos más desapasionados, más filosóficos, aguardando la muerte, dijo Speer, como una liberación luego de una vida dura llena de dificultades. En esta actitud tranquila, ¿acaso no concedió importancia a la desobediencia de Speer, y puesto que había venido voluntariamente a confesarla, le pareció tan solo formal, sin que implicase una fundamental deslealtad, y Speer pudo escapar inesperadamente ileso de entre las garras del león? Sin embargo, a los pocos días Hitler se recobraba por completo de esta pasajera debilidad. Bormann llevaba algún tiempo tratando de convencerlo de que Speer lo traicionaba. La confesión de Speer confirmaba en parte estas acusaciones. En sus últimos días, Hitler se quejó, según declaraciones de Axmann, de que Speer, como todos los demás, lo hubiese abandonado, y en su testamento político el nombre de Speer fue borrado de entre los componentes del futuro gobierno nazi.
Aún en aquel instante, la calma de Hitler no alcanzaba a quienes no fuesen Speer, que tuvo pronto ocasión de comprender cómo trataba a los culpables de desobediencias menos deliberadas que la suya. Speer tuvo que permanecer en el búnker durante 8 horas, en tanto que los aviones aliados bombardeaban Berlín, destruyendo el Ministerio de Propaganda. Habló con Eva Braun, que le contó lo sucedido el día antes y las intrigas de Bormann contra todos sus rivales. También participó en otras 2 conversaciones con Hitler. La primera se refirió a la decisión de Hitler de permanecer en Berlín, aunque había afirmado su clara determinación, que ya había sido comunicada al pueblo de la capital y al mundo entero. Bormann y Ribbentrop trataban aún de disuadirlo. Quizá creían posible que una resolución tomada en un momento de cólera podría modificarse al renacer la calma. Si lo pensaban así, estaban equivocados. Goebbels y Eva Braun apoyaron su decisión de quedarse. Goebbels incluso le aconsejaba, como había aconsejado con tanta frecuencia a la población alemana, que no fuera derrotista con respecto al resultado de la batalla. Bormann pidió ayuda a Speer, pero éste no quiso dársela. Sostuvo por el contrario la conveniencia de luchar. Dijo a Hitler que si la defensa de Berlín fracasaba, habría llegado el final y sería mucho más digno afrontarlo en la capital del Reich que en su bungalow de fin de semana en Obersalzberg. Su consejo fue quizá tan inútil como las protestas de Bormann. Hitler había tomado una resolución y nadie recordaba que jamás hubiera cambiado de manera de pensar una vez adoptada. Con firmeza y serenidad insistió en su decisión y repitió a Speer lo que ya había dicho a Keitel y Jodl, la forma en que pensaba morir. No saldría del búnker para acabar peleando en las barricadas y correr el riesgo de resultar herido y ser capturado por los rusos. Se suicidaría en el búnker. Ni siquiera su cadáver caería en manos de sus enemigos, que lo utilizarían para su propaganda. Lo había arreglado todo para ser incinerado. La segunda conversación versó en torno al telegrama de Goering, que había llegado en el transcurso de la tarde. Durante 4 años, Bormann había estado aguardando pacientemente una oportunidad para terminar con Goering, pero no se le presentó ninguna. Ahora el tiempo apremiaba. Hitler podía morir en cualquier instante y por imperativo de la ley, a menos que la ley fuera modificada, Goering sería su sucesor y toda la autoridad de Bormann desaparecería en el acto. Porque en el completo desconocimiento de la realidad en que se movían los políticos alemanes, Bormann, al igual que Himmler, Goering, Schellenberg y Schwerin von Krosigk, todavía creía que habría algún poder que heredar a la muerte de Hitler. En el último momento, Goering le proporcionaba la ansiada oportunidad. No podía llegar en mejor instante, cuando no eran posibles las explicaciones personales ni hacerse oír el rival. Con su telegrama, Goering se ponía en las manos de Bormann, en la hora justa en que éste monopolizaba por completo los oídos de Hitler. Es cierto que Goering se había precavido contra tal posibilidad, enviando telegramas semejantes a Keitel, Ribbentrop y von Below, pero Keitel y Jodl habían abandonado el búnker y se encontraban en su nuevo cuartel general, y Ribbentrop no intervendría en modo alguno para salvar a Goering. El telegrama dirigido a von Below le pedía que procurase que el enviado al Führer llegase a sus manos, y que empleara toda su influencia para convencer a Hitler, si ello era posible, de que emprendiera el vuelo hacia el sur. El telegrama le fue arrebatado a von Below por Bormann, y según declaraciones de aquel, no se lo devolvió. Bormann estaba decidido a ganar inmediatamente la partida. ¿Cómo manejó Bormann este asunto? Podemos deducirlo por las explicaciones dadas posteriormente por Hitler al sucesor de Goering, Ritter von Grein, declarado por Kohler el 8 de mayo de 1945 y confirmado por Hannah Reitz. Inteligentemente, Bormann llamó la atención de Hitler sobre el párrafo en que Goering pedía una respuesta antes de las 10 de la noche. Afirmó que se trataba de un ultimátum, y no dejó de recordar al Führer que, 6 meses antes, Goering había sido sospechoso de pretender abrir negociaciones de paz con los aliados. Era evidente que ahora trataba de usurpar el poder para reanudarlas. Fue fácil despertar las sospechas de Hitler, que nunca estuvieron acalladas por completo. Inmediatamente se envió un telegrama a Goering
asegurándole que Hitler seguía conservando su plena libertad de acción y prohibiéndole cualquier resolución independiente de sus órdenes. Luego, en presencia de Speer, se examinó un nuevo aspecto de la cuestión, el destino de Goering. Hitler estaba furioso, dice Speer, y se expresaba en términos muy duros con respecto a Goering. Aseguraba que hacía mucho tiempo que sabía que Goering había fallado, que estaba corrompido por el lujo y las drogas. Y sin embargo, comentaba, podía negociar la capitulación, añadiendo que aquello importaba muy poco ya. Su desprecio por el pueblo alemán, afirma Speer, resaltaba claramente de esta última observación. Al final, Hitler no quiso dar su aprobación al fusilamiento de Goering, pero sí a que fuera destituido de todos sus cargos y del derecho a sucederlo. Dijo a Bormann que redactara un telegrama de acuerdo con esta determinación. Bormann salió un momento y volvió con el texto redactado. Hitler lo autorizó y fue enviado. En dicho telegrama se decía a Goering que su actitud constituía una traición al nacionalsocialismo y al Führer, que el castigo que le correspondía era la muerte, pero que se libraría de la última pena teniendo en cuenta sus servicios al partido, con tal de que dimitiera inmediatamente de todas sus funciones. Tenía que contestar sí o no. Al mismo tiempo, otros despachos fueron enviados por Bormann a los jefes de las SS de Obersalzberg, el Obersturmbannführer Frank y el Obersturmführer Bredow, ordenándoles detener a Goering por alta traición. Su Estado Mayor y consejeros, incluidos Koller y Lammers, debían ser arrestados o confinados en sus casas. Del cumplimiento de esta orden responden con sus vidas. Este telegrama fue visto y leído por Carnot, el texto facilitado por él fue reconocido como auténtico por Sander. Las órdenes fueron obedecidas. Poco después de medianoche todo el grupo fue detenido en Obersalzberg. Al día siguiente se anunció en Berlín que Goering había dimitido de todos sus cargos por razones de salud. Bormann había triunfado. El problema de la sucesión continuaba en pie. Podemos preguntarnos por qué Bormann triunfó con tanta facilidad. ¿Cómo logró que Hitler cediera tan rápidamente a sus designios? ¿No había autorizado Hitler a Goering para asumir toda la autoridad y utilizarla en sus negociaciones con los anglosajones? Al principio cabe la duda de que si las palabras de Hitler en ese memorable 22 de abril fueron erróneamente repetidas. Pero las pruebas son demasiado evidentes para que podamos acogernos a este fácil subterfugio. Las palabras de Hitler, que Jodl transmitió a Koller pocas horas después de escucharlas, fueron confirmadas 5 días después por el propio Jodl, y ratificadas en sus puntos esenciales en una declaración prestada 6 meses después por Keitel. Afirmaciones de Koller el 27 de abril de 1945. Jodl confirma de nuevo cuanto me dijo aquella noche, es decir, la noche del 22 al 23 de abril. ¿Las había olvidado Hitler o se negaba a recordarlas? ¿O concedía a dichas palabras un significado distinto a la interpretación demasiado literal que le dieron sus oyentes? La verdad tiene que estar entre estas alternativas. Las palabras pueden tener dos funciones distintas en cualquier momento, traducir ideas o expresar estados de ánimo. Cuando un hombre dice, en un momento de desesperación, que quisiera morirse, no es preciso interpretar literalmente sus palabras, y es posible que en un momento de exasperación las palabras de Hitler, que fueron interpretadas como expresión de sus intenciones, fueran tan solo una exteriorización de sus sentimientos, al menos así fueron vistas posteriormente por él, caso de que las recordase, porque resulta imposible aclarar si no recordaba haberlas dicho o se negaba a admitir que las hubiera pronunciado. No es este el único aspecto en que posteriormente se negó a reconocer sus determinaciones de aquel día tormentoso. Durante aquella tarde había renunciado, entre otras cosas, al control de las Fuerzas Armadas. Pese a todas las protestas de Keitel y Jodl, insistió en que dirigiesen por sí mismos en adelante la estrategia de la guerra, y en respuesta a sus protestas ante esta sugerencia, les había dicho incluso que podían solicitar instrucciones del mariscal del Reich. Sin embargo, 4 días más tarde, sin que se molestase en anunciar públicamente que había recobrado el control de los organismos militares, Hitler volvía a dar órdenes actualmente igual que antes. Cuando Goering en Nuremberg pretendía rehabilitarse a los ojos de los nazis como un paladín de la lealtad, no le faltaba razón al asegurar que su destitución
se debió a un error técnico. Lo que no explicó fue por qué ese error técnico se explotó tan a fondo en su contra y aun conociéndose la verdad, no se enmendaron sus consecuencias. La oportunidad para la caída de Goering la proporcionó su incauto telegrama, pero la razón fundamental tenía mucha mayor importancia. Era el hundimiento de la Luftwaffe. Casi todos los oficiales de la Luftwaffe afirman que Goering tuvo personalmente la culpa de su fracaso. A las 4 de la madrugada del día 24 de abril, Speer salió por última vez del búnker de Hitler. Ribbentrop ya se había marchado para no volver. Jodl y Keitel lo visitaron el 23 de abril y el mariscal de campo Schwerner había estado y se había ido. Durante 2 días, Hitler se había mantenido firme frente a todos los que pretendieron disuadirlo de que continuara en Berlín. Ahora quedaba poco tiempo, porque los ejércitos rusos estrechaban su cerco en torno a la ciudad y pronto resultaría imposible abandonarla por tierra cuando menos. No obstante, todavía se hicieron algunos esfuerzos para convencerlo. El 24 de abril, un telegrama de Schwerner le aconsejaba salir de Berlín y unirse con su grupo de ejércitos sin derrotar aún para seguir la lucha en las montañas de Bohemia, pero el Führer respondió una vez más, según declaraciones de Lorenz, que salvaría Berlín o moriría en él. Aquella misma tarde, el Gauleiter Wegener, a quien Dönitz había cargado con la responsabilidad de los asuntos civiles en la zona norte, aterrado ante la magnitud de sus problemas, pretendió aliviarlos logrando un cambio de política de Hitler. Telefoneó al búnker. ¿No estaría dispuesto el Führer a autorizar una rendición en el oeste para reforzar el frente oriental contra los rusos y ahorrar a Alemania una doble devastación? La contestación fue terminante. Hitler no deseaba ahorrar devastaciones, precisamente deseaba una gigantesca devastación, cuanto mayor mejor, para iluminar sus funerales al estilo vikingo. Era terrible oír, escribe Sverin von Krosigk, que se encontraba ya al lado de Dönitz en el norte, que ningún consejo, ningún argumento razonado, ninguna alusión a los terribles sufrimientos de nuestro pobre pueblo podía penetrar a través de los muros que el Führer había alzado en torno a sus propias convicciones. Es posible que tras las paredes no hubiera realmente nada. ¿Acaso habría otra cosa que la obstinación de un espíritu ensoberbecido, sacrificándolo todo a su monstruoso ego? El antiguo alumno del Rhodes no se molestaba en contestar a esta pregunta. Sin duda se consideraba satisfecho al pensar que la posteridad quedaría impresionada por su filosófica profundidad. De esta forma, rechazó Hitler el 24 de abril, una tras otra, todas las tentativas para modificar la decisión que, tras sus acostumbradas vacilaciones, había tomado. En adelante no se realizaron nuevos intentos, porque al día siguiente los rusos habían completado el cerco de Berlín y solo era posible una peligrosa comunicación aérea. Quedaba cerrado el periodo de crisis y decisión. El asedio del búnker había comenzado.